Segundo bloque de esta propuesta de local, el conflicto con el campo y el gobierno nacional, Hugo, con estos invitados integrantes de la sociedad rural y también de la producción agrícola ganadera de la región. Sí, vamos a aprovechar que tenemos un productor para hacerle la pregunta que de alguna manera el 60% aproximadamente creo que de las superficies están arrendadas, ¿puede ser? En cuanto al sector agropecuario. Y yo creo que hay que establecer, a mi criterio, tres partes, o sea, una parte donde se concentra mucho la producción agropecuaria, que debe ser aproximadamente un 20%, después vienen aquellos que son productores genuinos, totales, o sea, que producen todo, vive la familia en el campo, o a veces no, están sus hijos, le explotan ellos, una explotación. Y después está mucha gente que, bueno, que el campo que se ha alquilado. Pero una cosa es el campo que está alquilado, que se alquiló para poder sobrevivir, y otra cosa es el campo que se produce, diríamos, a otra escala, donde se alquila a otro nivel, donde ya es una renta totalmente diferente. O sea, por ejemplo... ¿No se vuelve mal el campo esa gente que alquila? No, no vuelve más. El que se fue no vuelve más. Porque estando en el campo hay una unidad productiva, que tiene un montón de cosas, esa unidad productiva, que cada una tiene su pequeño valor o gran valor. Cuando usted lo desarma, después no lo arma más, no existe forma. No existe forma de armarlo. Es una lástima, pero la pérdida de productores agropecuarios es muy grande, pero muy grande. Ahora, ¿la pérdida del productor agropecuario que lo explota él familiarmente o la pérdida del arrendador hoy? Porque si fuera así... No, bueno, hoy, bueno, o sea, el productor agropecuario yo creo que es productor que por empezar, depende de la edad que tenga el productor. Cuando usted habla de un productor de 50 años para arriba, si no tiene a alguien de la familia que continúe, posiblemente lo tiene que alquilar. Lo tiene que alquilar porque hay que tener producción, no es tan fácil, hay que tener ganas, hay que estar todo el día, hay que trabajar bastante, mucho, y hay que estar con las luces prendidas, diríamos. Y si no hay la generación joven, sangre joven, y le conviene alquilarlo, porque de esa manera lo va a conservar el capital. ¿Entendés? Y ahora, la situación de los arrendados es distinta. Es distinto si un vecino le alquila el campo que un pool de siembra. Porque a ese nivel ya es un circuito financiero. No es un circuito productivo. ¿Y a quién ha expulsado el sistema? ¿A los pequeños productores? A los pequeños. ¿O a los medianos también? A los pequeños, y ahora se está llevando a los medianos. ¿Medianos de cuántas hectáreas tenemos que hablar? Y hoy, qué sé yo diría que hasta 150 hectáreas es un productor chico, y de 150 para arriba hasta 400 hectáreas es un productor mediano. Pero que si no hace bien las cosas, se lo va a llevar. O sea, porque por ahí a veces analiza, diríamos, la situación actual, pero lo que uno siente, y yo siento personalmente en carne propia, es las oportunidades que se pierden, porque es realmente una lástima. El mundo necesita alimentos. Nosotros tenemos un país para producir alimentos y hacemos para 400 millones de personas, somos 40 y tenemos gente con hambre y tenemos todo para crecer, pero de pronto, qué sé yo, la cuota Hilton, que es exportación de carne, por sexto año consecutivo no se cumple con la cuota Hilton. Es una cosa que no hay forma de... ¿La rentabilidad qué se lo lleva? ¿Insumos, salarios, seguros? ¿Cómo? La rentabilidad de insumos, salarios, seguros, fundamentalmente los impuestos. Los impuestos, sí, la presión impositiva. La presión impositiva es terrible. Es el número uno. Está en un 60, en un 70%, hoy podemos estar hablando de la presión impositiva. Aranceles incluidos. Sí, incluidos los aranceles de exportación, son impuestos a las exportaciones. Los impuestos a la exportación, o sea, los aranceles a la exportación, los impuestos provinciales, los impuestos nacionales, este impuesto inflacionario que hablábamos, hacen inviables las empresas. Y lo que pasa es que por ahí se programa para algo y que se cierra la exportación de eso que estás produciendo. Y bueno, para no tener... Brasil, este gobierno hizo la producción, no hay que forma. Lo que internalizó en la gente, en el ciudadano común, el concepto del productor sojero. Este gobierno hizo que desaparecieran y que fueran menos competitivas todas las otras producciones que requieren, como dijo bien Omar, sacrificio, mucho tiempo. La ganadería es una actividad de muy largo plazo. La producción pecuaria en general requiere de inversión, requiere de tecnología y procesos, de tecnología de insumos, pero es más tecnología de procesos, de planificación y demás. Eso desapareció. Pero porque al Estado no le interesa fomentar ese tipo de producciones. El Estado lo que quiere es caja. ¿Con qué obtiene caja? Con lo que el productor hoy
puede llegar a tener un mínimo de rentabilidad que es la soja. Que en su momento, porque ellos hablan de los benditos 10 años de mayor crecimiento del país, ¿qué hicieron con los 10 años de rentabilidad del país cuando hoy colapsa una ciudad por obra de infraestructura que falta y tenemos una catástrofe en un estado ausente? ¿Qué hicieron con el dinero? Entonces te llevan a vos a producir lo que realmente es dinero para las arcas estatales, que es la soja, y te sacan del sistema. Un poco para abonar lo que dijo Omar, de que los productores desaparecieron de los campos porque la producción ganadera requiere tiempo, y requiere al productor en el campo, y requiere planificación, la producción pecuaria en general, la diversificación. Hoy llevaron a la agriculturización de la zona, y en buena hora, porque la tecnología agrícola hizo que así fuera. Lo que faltaba eran reglas de juego claras para que sea competitivo todas las otras patas de la economía agropecuaria. Y eso generaba inclusión, y eso generaba productores en los campos. Este gobierno incrementó de manera abismal eso con su vorágine de decir recaudo. ¿Y con qué recaudo? Con el famoso intermentado Yudito que la presidenta tan en sorna nos dijo ayer por el 2008. Oye, bueno, ¿evasor el campo? No. Qué pregunta. No, el campo realmente, fíjense ustedes que desde el punto de vista impositivo debe ser uno de los sectores que más aporta y se preocupa y se ocupa por hacerlo. De tal forma que no creo que sea el campo evasor, para nada. Eso es lo que se está tratando de instaurar en la sociedad para que, lógicamente, esta dicotomía que siempre quiso el gobierno entre lo que es la sociedad y el campo, esa separación, a través de la propaganda política, ha cumplido con sus objetivos, aparentemente. Pero cuando hablábamos hace un rato del 2008, yo querría decirles que nosotros en el 2008 conocimos realmente quién era este gobierno, porque realmente se ensañó con el sector agropecuario, un sector que fue y es uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina. Y hoy estamos viendo, a diferencia del 2008, que ya son varios los sectores de la sociedad que están descubriendo el relato, la mentira de este gobierno, de tal forma que en ese sentido nosotros creemos, y justamente el último evento que hemos tenido nosotros, y lo hemos visto, de la asunción de nuestro Papa Francisco, ha demostrado, y a mí, ya que hablamos de ese tema hace un rato, me gustaría que el gobierno, como funcionarios públicos que son, digan qué significa ir por todo. Porque yo creo que un gobierno no puede decir vamos por todo. ¿Qué significa ir por todo? Creo que de la sociedad necesitamos saber qué significa esa expresión de ir por todo. Y lo que decía del Papa, estas volteretas que dio el gobierno con la asunción del Papa, demuestra que realmente no se puede ir por todo. No se puede ir por la fe, no se puede ir por la justicia, no se puede ir por la educación. Y yo siempre, nosotros quisiéramos que expliquen ellos, como funcionarios públicos que son, qué significa ir por todo. Eso es una pregunta que creo que la sociedad tenemos que hacernos, y tenemos que tener una respuesta sobre eso. Sí, Javier, recién de alguna manera vos mencionabas como que el objetivo único es hacer caja por parte del Estado. Ahora, esa caja es para financiar el gasto público que también habías mencionado en un principio. No están de acuerdo con esa política de gasto público en lo Javier, que se gasta. ¿responde después de la pausa, puede ser? Bueno. Hacemos una nueva pausa, ya regresamos con De Local.